Abreviaturas. AAC, Asociación de Corteza Auditiva. WNI, Instituto Neurológico Montreal. LOOCV, Deja Validación Cruzada Única. ERP, Potencial relacionado con eventos. AST, Asimétrica muestreo a tiempo. ITPC, Coherencia de fase intertrial. AEP, Potencial evocado auditivo. STG, Temporal Superior Gyrus. ROI, Región de interés. MC, Error cuadrático medio. NMF, Factorización de matriz no negativa. SEEG, Estereotáctico Electroencefalografía. PAC, Corteza auditiva primaria. SAC, Corteza auditiva secundaria. Introducción. Ahora, contrariamente a la perspectiva neuropsicológica clásica, se sabe que el procesamiento del habla es distribuido en dos hemisferios. Algunos modelos postulan un dominio hacia el hemisferio izquierdo en comprensión verbal y un dominio hacia la derecha con características suprasegmentales. La primera vista predice que la lateralización del procesamiento del habla y procesamiento auditivo en general se origina en mecanismos de propósito general sensibles a las características acústicas de bajo nivel presentes en el habla. Ahora bien, esta vista específica del dominio postula un discurso en el cual se procesa un sistema dedicado lateralizado en el hemisferio izquierdo. Esta vista del procesamiento depende críticamente de propiedades lingüísticas específicas de un estímulo. Por eso es crucial para el debate. Por lo tanto, la comprensión adecuada de esta sensibilidad distintiva auditiva del auditivo izquierdo y derecho refiere a características acústicas que se basan en características anatómico-funcionales de la misma. Existe evidencia neuroanatómica de diferencias estructurales entre la izquierda y la corteza visual derecha. Ahora, aparece una hipótesis de muestreo asimétrico en el tiempo, en la cual se realizaron varias interrelaciones de predicciones relacionadas con características del procesamiento de la información auditiva a nivel cortical. Los principios principales de la hipótesis de muestreo asimétrico en el tiempo se muestran de la manera anatomofuncional y estas se pueden sintetizar de la siguiente manera. La primera es que el sistema auditivo humano emplea al menos un modo de procesamiento de dos tiempos. Estas escalas de tiempo operan en baja frecuencia, gamma y teta, y las ventanas de integración temporal de aproximadamente 30 ms y 200 ms. Esto permite que el sistema procese la información acústica de forma paralela utilizando dos estrategias algorítmicas complementarias, optimizadas para codificar características espectrotemporales. Asimismo, esta predicción de los sonidos que se procesan en escala del tiempo, periferias y específicas, recibe apoyo de ambos paradigmas y específicos del habla. La segunda es que el procesamiento de doble escala del tiempo opera en ambos hemisferios, que la corteza auditiva izquierda procesaría preferentemente las corrientes auditivas utilizando una ventana temporal de integración corta y la corteza auditiva derecha preferiría mostrar el primero la información utilizando una ventana de integración temporal larga. Las regiones auditivas corticales izquierda y derecha exhiben diferencias en su actividad oscilatoria intrínseca. La tercera es que la firma electrofisiológica de esta asimetría surge fuera de la audición primaria, es decir, la hipótesis en su concepción original postulaba que a nivel de audiofrecuencia no había una asimetría funcional obvia. Sin embargo, más allá de esta primera etapa de procesamiento cortical, la asimetría funcional debe ser visible, es decir, a la izquierda y a la derecha, una asociación de regiones auditivas. Este último punto también recibe un apoyo empírico.
Ahora bien, la preocupación que se relaciona con la especificidad del lóbulo temporal izquierdo para que éste sea más rápido y las modulaciones temporales, a su vez, algunos autores sugieren que la mayoría de los resultados publicados pueden haber sido realizados en un marco alternativo, ya que solo en el lóbulo temporal derecho muestra una marcada preferencia por ciertas propiedades de sonidos, ya sea, por ejemplo, desde las duraciones largas o variaciones de tono. En contraste, con la hipótesis, algunos autores sugieren que la simetría puede provenir de áreas auditivas centrales y no asociarse a la corteza cerebral. Estudios anatómicos y de lesiones indican asimetrías hemisféricas en el nivel primario de la corteza. Finalmente, este es un aspecto crucial de la teoría. La duración de estas ventanas de integración temporal nunca se caracterizaron con precisión fisiológica, con datos de alta resolución. Para probar esto con mayor sensibilidad y predicciones de la hipótesis y superar algunas dificultades de la adquisición de datos decisivos para caracterizar la firma del latido auditivo hemisférico, combinan dos enfoques experimentales innovadores para mapear de manera no invasiva las propiedades dinámicas. La primera es el cerebro, a menudo se describe como un sistema dinámico que oscila en frecuencias múltiples. Dicho esto, se realiza un sondeo en el cerebro con un breve impulso transitorio acústico, es decir, una señal sin ninguna dinámica temporal, y examinando las propiedades espectrotemporales, y la respuesta evocada que revela acá es una dinámica intrínseca de las áreas auditivas investigadas. Segundo, es que gracias a la granularidad que ofrece el registro intracraneal humano, una investigación se realiza de forma sistemática y de la respuesta estereotipada evocada por un tono puro. Esto permite caracterizar la asimetría funcional a lo largo del camino auditivo con la resolución espacial. Se capitalizan algunos datos de 96 pacientes epilépticos implantados para la evaluación clínica en varias etapas de la audición de la jerarquía cortical, lo que permite una detallada caracterización de posibles diferencias funcionales, interhemisféricas y dinámicas en juego durante el procesamiento auditivo. Materiales y métodos. Declaración de ética. El estudio fue aprobado de conformidad con la Declaración de Helsinki por el Instituto Francés de la Salud. Los pacientes proporcionados fueron con consentimiento escrito informado previo a la sesión experimental y su participación fue voluntaria. Participantes. En total fueron 96 pacientes con epilepsia farmacoresistentes los que participaron en el estudio. Fueron implantados con electrodos de profundidad para fines clínicos en el Hospital de la Timón, Marsella. Su lengua materna era el francés. Evaluación de la lateralidad del lenguaje. Para cada paciente, la especialización hemisférica de las funciones del lenguaje fue determinada por un profesional capacitado. Ahora, las evaluaciones clínicas incluyen: primero, la correlación del déficit de calibre durante las convulsiones y los periodos posticales. Segundo, el mapeo funcional de las regiones asociado al deterioro del lenguaje mediante estimulaciones eléctricas directas. Y tercero, un funcionamiento de mapeo de las regiones que producen una actividad gamma durante la tarea de denominación de imágenes. Método estereotáctico electroencefalografía. Se proporciona una descripción completa del método, la cual es un tipo de presurización de investigación basada en la implantación de múltiples electrodos intracerebrales adecuados para todos los tipos de epilepsias farmacoresistentes. No hay una implantación de electrodos estándar, puesto que la posición de estos son elegidos de acuerdo a las características clínicas individuales. Esta implantación es realizada de acuerdo con el método estereotáctico de Bankout y Taylor, con la mayoría de los electrodos implantados ortogonalmente a través de la rejilla de Talairach. Estos pacientes fueron en un promedio de 11 electrodos de profundidad compuestos de 5 a 15 contactos. Estos contactos tenían 2 milímetros de largo y estaban separados por 1,5 milímetros. El número de contactos por paciente fueron en promedio 138. De los 96 pacientes, 45 fueron implantados en una de las regiones investigadas. Solo 3 de los 96 pacientes fueron implantados bilateralmente
incluso uno en la corteza asociativa. Las grabaciones neuronales se realizaron entre 4 y 9 días después del procedimiento de implantación y no se utilizaron sedantes ni analgésicos, y los antiepilépticos fueron parciales o completamente retirados. Estas grabaciones siempre se adquieren después de más de 4 horas hasta la última convulsión. Estímulos y paradigma. Se presentaron dos tipos de estímulos auditivos a los pacientes en dos sesiones separadas. El primero fue una duración de tonos puros presentados binauralmente a 500 Hz, con un tiempo de subida y baja lineal. Estos fueron 110 veces cada uno y con las sílabas ba o pa, pronunciadas por un hablante francés y presentado binauralmente 250 veces cada uno. Durante las dos sesiones de grabación, los pacientes se acostaron cómodamente en la silla en una sala de sonido atenuado y escucharon pasivamente los estímulos. Estos fueron entregados por altavoces enfrente de los pacientes a un volumen cómodo. Los estímulos fueron sembrados en un orden pseudo-aleatorio a una velocidad de 44 Hz utilizando el E' 1.1. Localización funcional de las áreas auditivas. Se utilizaron electrodos de profundidad que contenían 5 a 15 contactos. Para realizar la función de exploración estereotáctica, las ubicaciones de las implantaciones de electrodos se determinaron únicamente por razones clínicas. Para cada paciente, el potencial auditivo evocado en respuesta a tonos puros. Estos se promediaron sobre ensayos después del e-poaching y fueron descartados por inspección visual antes de ser promediados en los ensayos. Todos los contactos que generaron no descartó una respuesta significativa. Las regiones de interés se definieron funcionalmente en función de presencia electrofisiológica específica en los potenciales auditivos evocados. Entre los 96 pacientes, respectivamente 39, 40 y 12 tenían al menos un contacto en la izquierda para la corteza auditiva primaria y secundaria y también para las asociaciones de corteza auditiva. 27, 29 y 12 tuvieron un contacto en corteza auditiva primaria, secundaria y la asociación de corteza auditiva correcta. Para cada paciente de la región de interés, el contacto más sensible, es decir, el contacto con la potencial auditivo evocado más grande, fue seleccionado para análisis posterior cuando los múltiples contactos estaban presentes en las regiones de interés funcionales. Grabaciones estereotácticas, electroencefalografía. Estas señales se registraron con una frecuencia de muestreo de 1000 Hz utilizando un Brain App de 256 canales con un sistema amplificador y pasó de banda filtrado entre 0.3 a 500 Hz. Se usó un electrodo de cuero en el cuero cabelludo colocado como referencia de grabación. Estos datos se epoquearon entre 5 a 5S en relación con el inicio del estímulo en tonos puros o sílabas. Las épocas con artefactos epilépticos fueron detectadas por una inspección visual. Estos datos se referenciaron en un montaje bipolar, restando la actividad registrada en cada contacto de interés de la actividad adquirida en un sitio vecino más cercano dentro del mismo electrodo. Análisis de coherencia de fase intertrial. El análisis de prueba por prueba se realizó en un rango de frecuencia de 2 a 250 Hz. La descomposición espectral resuelta en un tiempo que se realizó aplicando la Welbelt de Morlet. Esta se transforma a los datos utilizando una función. Esta función también devuelve que es una estimación entre los ensayos de perfil y la frecuencia de tiempo de la actividad evocada. Para cada punto de tiempo y frecuencia de un valor cercano a cero refleja un bajo nivel de fase de consistencia entre los ensayos, mientras que el valor de 1 refleja la consistencia de fase perfecta entre los 3 ALS. Investigar las frecuencias, las cuales son de una actividad evocada, fue máxima y poder compararlos entre las regiones de interés y pacientes de los espectros resultantes que se normalizaron en frecuencias. Finalmente, los dos picos principales de cada espectro se extrajeron y la detección automática de estos no contiguos más altos fueron los máximos locales que se realizaron mediante el uso de la función de Phaeton.
Deja-validación cruzada única. Se llevó a cabo una deja-validación cruzada única en todos los espectros de la izquierda y la derecha, respectivamente, en la asociación de corteza auditiva y en la coherencia de fase intertrial, para evaluar si el hemisferio de implantación izquierdo-derecho podría predecirse a partir de una respuesta espectral proyectada en la región a una breve estimulación auditiva. En resumen, por cada paciente implantado en la asociación de corteza auditiva, se estima que un error cuadrático medio puede decirse un error de ajuste entre el aspecto de la coherencia de fase intertrial individual podría estar en un patrón a nivel grupal de todos los demás pacientes implantados en el mismo hemisferio. Asimismo, el patrón de coherencia de fase intertrial a nivel grupal de todos los pacientes implantados en el hemisferio opuesto. Por cada una de estas dos medidas se determina un índice de similitud calculando el cuadrado inverso. Finalmente se comparan dos índices de similitud para evaluar si el espectro de la coherencia de fase intertrial del paciente es similar a este patrón y al nivel de grupo de la misma esfera, a nivel grupal del hemisferio opuesto. Los valores idénticos indican una similitud para ambos patrones a nivel grupal de la coherencia de fase intertrial. Factorización de matriz no negativa. Todos los montajes bipolares, es decir, 245 de los electrodos 24 implantados fueron procesados utilizando la misma tubería de análisis. En resumen, cada bipolar de la serie de tiempo del montaje fue pasada por una banda y transformada, luego promediada en el tiempo, lo que resulta en espectros individuales. Se realizó esta factorización de matriz no negativa de manera simultánea en todos los espectros resultantes y la agrupación se usó para descubrir patrones prototípicos de manera supervisada. La matriz no negativa corresponde a los espectros, donde se aproxima como el producto de una matriz de dos factores no negativos. El resultado de la matriz contiene un conjunto de vectores básicos que se combinan linealmente usando los coeficientes para representar los datos de entrada, proporcionando centroides de agrupamientos significativos que son prototipos y patrones, representando una matriz de peso o membresía de clústeres. Es la estimación de una contribución relativa para cada componente individual, y esta función de descomposición del paquete de Skip-Length-Feinton se utilizó para calcular con un número de 4 componentes. Procedimientos estadísticos. Todos los análisis que se realizaron fueron a nivel de contactos de electrodos individuales, montajes bipolares. Antes de aplicar las pruebas estadísticas no paramétricas estándar a nivel de grupal, no emparejadas paramétricas, pruebas de métricas de Winston-Mann, o pruebas paramétricas. Disponibilidad del código. Los códigos para reproducir los resultados y las cifras del manuscrito en el cual se realiza la explicación de este artículo están disponibles en GitHub. Para acceder a se puede acceder al link que se encuentra en este espacio y también en la caja de descripción. Se analizan los datos de 96 pacientes epilépticos implantados con macroelectrodos de profundidad ubicados a izquierda y derecha de la corteza auditiva primaria y secundaria y a su vez asociativa. En las áreas auditivas se definieron con un localizador funcional. Estas corresponden a la porción posterior-medial de la circunvolución de Helmholtz. El 78% de los pacientes tenían una lateralización típica del lenguaje en el hemisferio izquierdo. El dominio de la esfera del lenguaje generalmente se observa en aproximadamente el 90% de las personas sanas y en el 70% de pacientes epilépticos. Los pacientes participaron en el experimento perceptivo, durante el cual escucharon pasivamente tonos puros y sílabas. Características espectrales de la respuesta evocada a tonos puros transitorios.
Aquí se investigaron las restricciones temporales de grano fino de las primeras etapas corticales de la audición y a su vez la jerarquía de procesamiento. Primero se analizó el evocado estereotipado y después las respuestas a impulsos acústicos transitorios, hallando una representación en tiempo-frecuencia de las respuestas evocadas calculadas a través de la coherencia de la fase de prueba, demostrando la presencia de una respuesta dinámica. Asimismo, el perfil espectral se capturó promediando los valores de la coherencia de fase intertrial a lo largo del tiempo en la corteza auditiva primaria y secundaria. Se analizó a nivel grupal para minimizar el impacto potencial de algunos valores atípicos en los resultados grupales, revelando la presencia de un perfil de respuesta evocada, caracterizado por un máximo espectral principal dentro del rango θ. La respuesta fue similar en los hemisferios izquierdo y derecho. Por el contrario, un patrón de respuesta más complejo fue visible en la asociación de la corteza auditiva, con la presencia de dos máximos espectrales. Estos son salientes y difieren entre los hemisferios izquierdo y derecho. Para caracterizar las constantes de mejor en tiempo de los procesos neutrales que ocurren en cada supuesto paso de la jerarquía auditiva local, se extrajo de cada paciente en la región de interés los dos altos máximos locales del espectro de coherencia y fase intertrial, y el análisis subconfirma el hallazgo de que la corteza auditiva primaria y secundaria en la respuesta evocada fue dominada por el secundario en el rango de beta y gamma. A su vez, para confirmar los hallazgos, se analizó la respuesta evocada a tonos puros por separado y se observó el mismo perfil espectral de la coherencia de fase intertrial para cada región de interés, independientemente de la frecuencia de tono puro. Consistencia individual del perfil de respuesta espectral en la asociación de corteza auditiva izquierda y derecha. Los anteriores análisis se centraron en la frecuencia de los dos picos principales. Luego se investigó una simetría hemisférica mientras se aprovechó todo el espectro de coherencia de la fase intertrial, utilizando un procedimiento de validación cruzada, dejando uno fuera para evaluar la similitud de cada espectro de coherencia y fase intertrial individual con los patrones de la coherencia de fase intertrial izquierda y derecha obtenidos en el nivel grupal. La razón de este análisis es que el patrón de la coherencia de fase intertrial a nivel grupal es buena para una aproximación de respuesta prototípica y por lo tanto puede usarse como un modelo sobre el cual se pueden comparar los datos individuales. Para cada espectro de coherencia de la fase intertrial individual se calcula el error cuadrático en relación con la asociación en la corteza auditiva izquierda y derecha. Los espectros de la coherencia de fase intertrial eran similares a un modelo de asociación de corteza auditiva izquierdo que al derecho. Por el contrario, los espectros de asociación de corteza auditiva correctos eran similares al modelo de la asociación de corteza auditiva derecha que al izquierdo. Por otra parte, el único paciente implantado bilateralmente en asociación de corteza auditiva mostró un perfil de respuesta asimétrica compatible con los espectros de coherencia intertrial a nivel grupal. Por otra parte, se investigó si la respuesta asimétrica era visible a nivel grupal. Esta fue robusta a nivel individual. Esta metodología tuvo como objetivo determinar si el hemisferio de implantación de un paciente podía predecirse a partir de la función de respuesta de su región de asociación de corteza auditiva, bajo una breve estimulación auditiva. Este análisis reveló que para 16 de los 24 pacientes implantados, su espectro de coherencia de fase intertrial era similar al modelo del hemisferio de implantación que el del hemisferio opuesto. Entre los 24 pacientes implantados en la asociación de corteza auditiva, 4 tenían una lateralización del lenguaje no típica, que además era compleja y reflejaba una organización bilateral de las funciones del lenguaje. En el seguimiento se excluyó de esto y se recalculó un análisis de similitud para los 20 pacientes restantes, con la lateralización típica del lenguaje en el hemisferio izquierdo, observando que el 70% de los pacientes tenían un perfil espectral de respuesta congruente con el patrón de coherencia de fase intertrial de su hemisferio de implantación. Componentes espectrales de la coherencia de fase intertrial prototípicos en la respuesta de la asociación de corteza auditiva. Ahora bien, se analizó todo el conjunto de contactos de electrodos implantados y por un lado el enfoque permitió evaluar el impacto potencial de los criterios de selección restringida a la elección de contacto con el mayor potencial evocado auditivo por paciente. También se tiene en cuenta una gran cantidad de grabaciones como parte indispensable e ideal para realizar el análisis basado en los datos. Todos los contactos de todos los electrodos implantados
en la asociación de corteza auditiva izquierda y derecha fueron reagrupados y analizados para extraer espectros de coherencia de la fase interactual en respuesta a tonos puros. Luego se analizó una factorización de matriz no negativa y este método de agrupamiento no supervisado permitió extraer el componente espectral del prototipo, constituyendo el conjunto de datos en el que se combinaron la asociación de corteza auditiva izquierda y derecha. Y este análisis nos arroja 4 componentes espectrales de coherencia de la fase intertrial. Estos explican en conjunto que el 63% de la varianza de estos componen una posibilidad de reagruparse, según el espectro y el perfil de este. 2 componentes tenían picos principales en el delta, alrededor de los 2.5 Hz, y beta alrededor de los 16 Hz. Los otros 2 componentes tenían picos principales en el theta, alrededor de los 5 Hz, y gamma de los 45 Hz. Esto indica que todo el conjunto de contactos de electrodos presentes en la asociación de corteza auditiva y las respuestas evocadas dan un breve resumen de estimulación. Esta está compuesta principalmente por delta, beta y theta. También la gama bimodal espectral de los patrones. Este se evaluó con el peso relativo de los componentes en las respuestas de la asociación de la corteza auditiva izquierda-derecha a través de contactos de electrodos, observando los componentes significativos por la interacción hemisférica, siendo componentes de patrón theta y gamma significativamente presentes en la asociación de la corteza auditiva, y componentes de patrón delta y beta estando significativamente presentes en la asociación de la corteza auditiva, más en el derecho que en el izquierdo. Para estimular si la interacción era robusta a nivel individual, se extrajo la contribución de peso relativo de cada componente a los datos individuales, observando que en las respuestas de 8 de 12 pacientes implantados en el hemisferio izquierdo se encontraban compuestos predominantemente por componentes theta y gamma, mientras que las respuestas de 10 a 12 pacientes implantados en el hemisferio derecho se encontraban predominantes en el compuesto por los delta y beta. Finalmente se replicó el análisis en los 20 pacientes implantados en la asociación de corteza auditiva que tenían una típica lateralización del lenguaje en el hemisferio izquierdo, observando que 16 de los 20 pacientes tenían un perfil de respuesta compuesto predominante por componentes espectrales esperados. Ahora bien, este nuevo análisis revela que la especificidad de las respuestas espectrales en la asociación de la corteza auditiva izquierda y derecha son robustas a nivel individual, en general confirmando la existencia de la simetría, con una actividad predominante theta y gamma alrededor de los 5 a los 45 Hz, en asociación de la corteza auditiva izquierda, con una actividad predominante delta-beta alrededor de los 2.5 a 16 Hz, en asociación de la corteza auditiva derecha. Interacción entre estímulo y dinámica neural. Para evaluar la interacción entre el estímulo y la dinámica neuronal se realizó un análisis de datos registrados en los mismos pacientes durante la presentación de las sílabas BA y PA, destacando que estos estímulos se caracterizan por un espectrograma más complejo. En consecuencia, se observa que el perfil de respuesta espectral principal difería entre tonos puros y las sílabas. Las respuestas a las sílabas produjeron picos espectrales menos prominentes y específicos en las diferentes regiones de interés, incluso en las últimas etapas del procesamiento auditivo. El máximo de actividad neuronal en la respuesta de presentación a las sílabas estaba en el rango de frecuencia más bajo, no cambió a través de las regiones de interés. Ahora bien, se extrajo para cada paciente de la región de interés y el tipo de sílaba los 2 valores máximos locales más altos del espectro de coherencia de fase intertrial. En general, las frecuencias máximas similares entre las regiones de interés y las sílabas fueron los espectros dominados por un pico principal en el rango delta y theta, con un pico secundario en el rango beta. La frecuencia de los 2 principales picos no diferían significativamente del rango beta. Estos picos se encuentran entre los hemisferios de la corteza auditiva primaria y secundaria o asociación de la corteza auditiva. Para comprender mejor este resultado, analizaron todo el conjunto de contactos de electrodos implantados en la asociación de corteza auditiva y se realizó un enfoque de agrupamiento de factorización de matriz no negativa, extrayendo 4 componentes espectrales principales, los cuales explican en conjunto el 55% de la varianza de los datos. Estos componentes se caracterizaron por 4 perfiles espectrales diferentes, mientras que los componentes 2 y 4 se caracterizan respectivamente por un delta y beta, y el patrón theta y gamma en los componentes 1 y 3, quienes tenían respectivamente el perfil espectral entre alfa y gamma.
los cuales no se observaron en respuestas a tonos puros. Estos últimos componentes se pueden interpretar como específicos en las sílabas, evaluando el peso relativo de los componentes en las respuestas de asociación de la corteza auditiva izquierda o derecha, a través de los contactos de electrodos, observando que los componentes 2 y 4 eran asimétricos. Por otra parte, los componentes alfa y gamma no fueron significativamente laterales, presentes en la asociación de la corteza auditiva izquierda, que en el derecho. Y el componente del patrón delta beta estuvo significativamente presente en la asociación de la corteza auditiva derecha que en la izquierda. Finalmente se estima que esta interacción fue a nivel robusto en lo individual, mediante la extracción de la contribución de los componentes 2 y 4 a los datos individuales, observando que solo el 54% de los pacientes implantados en la asociación de la corteza auditiva poseía un perfil de respuesta compuesto principalmente por el componente espectral esperado. Este conjunto de análisis revela, primero, que durante la percepción de estímulos más complejos puede llevar una dinámica espectrotemporal y información lingüística. La respuesta neuronal evocada es más heterogénea, en particular con la aparición de actividad alfa y gamma en asociación con la corteza auditiva. Y en segundo lugar, muestra que las respuestas funcionalmente asimétricas observadas durante el procesamiento de tonos puros también está presente en el procesamiento de sílabas, como revela el análisis posterior con la actividad predominante beta-gamma en asociación de corteza auditiva derecha. Sin embargo, esta asimetría es menor, destacada como lo demuestra en ausencia de las diferencias visibles en los perfiles espectrales de coherencia y de fase interactiva sin procesar y la dificultad de observarlos a nivel individual. Discusión. Se realizaron grabaciones intracraneales de 96 pacientes epilépticos utilizando simulación auditiva transitoria con tonos y sílabas. En este estudio tuvo como objetivo caracterizar las escalas de tiempo intrínsecas de procesamiento de información auditiva en 3 etapas de jerarquía cortical auditiva, ofreciendo una descripción meticulosa de la dinámica neuronal de cada etapa anatómica. La estimulación permitió explorar respuestas neuronales evocadas estereotipadas que descubren lo intrínseco en las áreas grabadas, usando sílabas que se caracterizan por ser más complejas. Esto permitió investigar más a fondo la interacción entre estímulos y dinámica neuronal. Ahora bien, los resultados revelan que, primero, las etapas corticales del procesamiento auditivo, cuando se estimula acústicamente con estímulos de tono puro transitorio, muestran unos perfiles espectrales bimodales característicos. Estas respuestas funcionales se caracterizan por un pico espectral principal en el rango θ, con un pico secundario en el rango beta-gamma. Este hallazgo se obtiene con datos de alta resolución en una cohorte de pacientes. Es consistente y estos son con grabaciones obtenidas intracraneales en un solo caso, además de la presencia de 2 constantes de tiempo concomitantes en la dinámica del evocado. La respuesta es una fuerte evidencia a favor del marco de la simetría de muestreo en tiempo, en el que el sistema auditivo utiliza un modo de procesamiento de 2 tiempos para mostrar perceptivamente la dinámica acústica. Firma una neural bimodal específica. También esta corrobora las descripciones fisiológicas de la interacción neuronal entre las frecuencias oscilatorias bajas y altas en reposo y durante una estimulación auditiva a nivel de conjuntos neuronales locales. Esta diferencia esférica es evidente en regiones auditivas centrales, como lo demuestra en el patrón bimodal espectral, evocado en la corteza auditiva primaria, izquierda y derecha, y en la secundaria. Esto va en contra de lo anterior sobre los hallazgos que describen asimetrías funcionales del procesamiento auditivo cortical temprano, el cual se limitó a marcar la porción del giro de Helsch y el temporal superior gyros, el lateral posterior. Por lo tanto, no se puede excluir la presencia de una asimetría funcional en las regiones auditivas centrales, especialmente la porción lateral de la circunvolución de Helsch y el planum polar, que no se prueba. En segundo lugar, los resultados muestran la aparición de una fuerte asimetría funcional en el nivel de asociación de corteza auditiva, observando una actividad predominante θ y gamma con asociación la corteza auditiva izquierda y delta beta predominante en la actividad de asociación de la corteza auditiva derecha. Es importante destacar que el enfoque de agrupamiento reveló que las respuestas evocadas a una breve estimulación acústica se componen principalmente de los patrones espectrales bimodales gamma y delta beta. El intento demostró principalmente que los pacientes en nivel grupal muestran que en un 80% de los pacientes implantados tenían una lateralización típica del lenguaje en el hemisferio izquierdo. El perfil de respuesta estaba compuesto predominantemente por la especificación esperada. Por otra parte, el conjunto incluyó un paciente implantado bilateralmente,
para quien se observa una respuesta similar, destacando una solidez general de resultados en este nivel. Ahora, teniendo en cuenta esto, solo 4 de los 24 pacientes implantados tenían una lateralización típica del lenguaje. Asimismo, esta es compleja y refleja una organización bilateral de las funciones del lenguaje. En tercer y último lugar, los resultados indican que mientras una simetría funcional llamativa de la región story son visibles durante la breve estimulación acústica, de alguna manera oscurecen. Sin embargo, está presente durante el procesamiento de estímulos acústicamente complejos como las sílabas. La metodología utilizada en este estudio requiere probar el cerebro con un breve impulso o transitorio acústico. Sin embargo, la simetría funcional observada durante el procesamiento de los tonos puros durante el procesamiento de las sílabas revela el análisis de agrupamiento. Esta simetría no es tan notoria, como lo demuestra la ausencia de diferentes visibles en la provisión espectral, sin procesar y la dificultad de observarlo a nivel individual. Una razón es que la respuesta evocada a las sílabas no solo se compone de teta, gamma y delta o beta. Bimodal, puesto que los patrones espectrales también son más heterogéneos, con la aparición de alfa y gamma en la actividad. Esos modos espectrales complementarios pueden surgir de una elaborada interacción entre las características acústicas del estímulo y la neural intrínseca actividad, y también reflejan el procesamiento de información lingüística. La mayor parte de estos resultados son transitorios acústicos y cortos, y en menor medida con algunas etiquetas. Están de acuerdo con los principios principales de la hipótesis asimétrica de muestreo tiempo original y en particular con la observación de un perfil espectral bimodal en todas las áreas investigadas y la aparición de una simetría funcional en las áreas de asociación. Replantear la hipótesis asimétrica de muestreo en el tiempo después de ciertos hallazgos podría dar como resultado el siguiente conjunto de hipótesis. La primera, el perfil espectral de la respuesta neural en asociación con la corteza auditiva izquierda podría estar vinculado a un modelo reciente de oscilaciones acopladas que describe un análisis sensorial del habla, en el que las oscilaciones de baja y alta frecuencia operan en rangos teta y gamma, respectivamente, y procesar la información acústica paralela en este modelo. El seguimiento de las fluctuaciones lentas del habla por oscilaciones teta y su acoplamiento en la actividad gamma aparecen como características críticas para una codificación de voz precisa, lo que subraya la importancia de un modo de procesamiento en dos tiempos para analizar eficientemente el habla. Este modelo sugiere que los gestos durante la percepción del habla son cálculos a escala silábica y fonológica y operan en combinación con el nivel cortical local del procesamiento, que podría corresponder a una asociación de corteza auditiva izquierda. La segunda es que la presencia de la actividad neuronal en los rangos delta y beta en asociación con corteza auditiva derecha es desconcertante. Los estudios previos afirman que el análisis en la escala silábica ocurre bilateralmente o incluso está lateralizado hacia la derecha. Sin embargo, la corteza auditiva correcta es sensible a las espectrales que las modulaciones temporales, y la percepción de prosodia es un proceso lateralizado a la derecha. La asociación de la corteza auditiva podría estar vinculada a mecanismos neuronales dedicados al análisis de la acústica espectral. Los fenómenos prosódicos son los contornos de entonación con un ejemplo esencial, un ejemplo de fenómeno. El análisis perceptivo exitoso del lenguaje hablado requiere de cese de variaciones rítmicas y melódicas en el habla para obtener conocimiento sobre el hablante, emociones e intenciones. La escala de tiempo intrínseca delta observada en asociación de la corteza auditiva sería particularmente adecuada para la segmentación de señales prosódicas que se desarrollan naturalmente a 0.5 a 3 Hz, como también se argumentó en un modelo computacional reciente. En general, los resultados arrojan luz sobre la arquitectura neurofuncional del propósito auditivo cortical y en particular en las escalas temporales del procesamiento. Estas son específicas en diferentes áreas corticales. Se cree que los mecanismos generales se aplican tanto a percepción auditiva general como la del habla, integrando hallazgos de la hipótesis. También se puede especular que la información silábica y fonémica se segmenta localmente y en paralelo a través de oscilaciones teta y gamma acopladas, mientras que los procesos lateralizados a la derecha, como el contorno, entonación y percepción, serían segmentados por oscilaciones delta. La metodología que se empleó aquí no solo es la adecuada para estímulos transitorios, porque los estímulos más largos con una dinámica espectrotemporal imponen unas fuertes restricciones temporales en la actividad neuronal, lo que resulta heterogéneo y elaborando perfiles de respuesta. Por lo tanto, es un método intermedio en estado de reposo y parálisis del habla, lo que permite una descripción precisa de la dinámica natural en juego durante toda la vía auditiva. Conclusiones. Después de analizar el artículo anteriormente
expuesto de Poppel, es posible realizar algunas conclusiones. La primera es que la cantidad de audios llevados a cabo, las grabaciones intracraneales, resulta efectiva para un análisis posterior, de manera que resulta efectivo realizar esa cantidad. Asimismo, gracias a los resultados se muestra la aparición fuerte de una simetría funcional a nivel de la asociación de corteza auditiva, utilizando una estimulación transitoria con sonidos acústicos cortos. Se denominan también en esta parte las predominaciones delta, gamma, en la asociación auditiva de la corteza izquierda y derecha. Asimismo, es posible construir que la lateralización típica del lenguaje en el hemisferio izquierdo también puede ser una respuesta compuesta predominante por una especificación esperada. Por otra parte, también los datos contribuyen a que se incluyan los pacientes, un paciente implantado bilateralmente para la observación de una respuesta similar en el perfil. Es importante destacar la general la solidez en los resultados a nivel individual. Por otra parte, se puede concluir que mientras hay una simetría funcional llamativa superior, también algunas estimulaciones acústicas son visibles, de manera que se oscurecen, pero todavía están presentes durante el procesamiento de los estímulos acústicos y complejos como lo son las sílabas. Otra de las conclusiones que se puede realizar acá es que se replantea la hipótesis después de los hallazgos que realicen toda la investigación para dar como resultado un conjunto de hipótesis, las cuales giran en torno a la actividad neuronal en los rangos delta y beta, también en el vínculo de un modelo reciente de osciladores acoplados, el cual describe un análisis del habla, y esto lo que nos permite llevar es que los resultados arrojan una luz de una arquitectura neurofuncional auditivo-cortical y en particular de escalas temporales de procesamiento específicas en las diferentes áreas corticales, lo que nos lleva a concluir que la metodología que se empleó en la investigación no solo fue la adecuada a los estímulos transitorios, sino que también por los estímulos largos con una dinámica espectrotemporal imponen una fuerte restricción en la actividad neuronal, resultando algo heterogéneo y elaborado con un perfil de respuesta. Por lo tanto, este método es, entre comillas, que es intermedio y en un estado de reposo en la parálisis del habla, permitiendo una descripción precisa y natural durante toda la vía auditiva.